Bueno, tengo aquí en mis manos uno de los libros, de los muchos libros de David Escamilla, que tiene la palabra felicidad, una palabra que me gusta mucho, y aprovechando que te tengo aquí, David, yo quisiera que habláramos de este tema de la felicidad. Háblanos de la felicidad en la empresa, por ejemplo. Yo también tengo un libro tuyo que se titula Dinero feliz, Raymond Samson, y por tanto también eres un experto en este tema. La felicidad en la empresa parece una antítesis. Fíjate, parece algo imposible. La gente muchas veces piensa, soy feliz con mi familia, con mis amigos, en el fin de semana, en las vacaciones de Navidad, de verano, pero en la empresa no. En la empresa, en cuanto entro en la empresa, en la oficina, cuelgo mi abrigo y cuelgo mi abrigo de felicidad. O sea, cuelgo mi posibilidad de ser feliz. Y vengo aquí a ganarme la vida, a ganar dinero, a promocionarme profesionalmente, pero empresa y felicidad es como incompatible. Y yo creo que es absurdo esto. O sea, la empresa es un sitio en el que pasamos un montón de horas, cada vez más, y por tanto es un sitio que debe darnos muchas cosas, pero una de las principales es ganas de ir cada día. O sea, sabes que hay unos índices terribles de estadísticas mundiales que los lunes por la mañana tienen el máximo índice de suicidios y de depresiones en el mundo occidental, ¿no? Entonces la gente el lunes por la mañana, ¿por qué le pasa esto? Pues porque si el trabajo es un infierno, si el trabajo es un sitio desagradable, si el trabajo es un sitio que no nos da felicidad, claro, el lunes a las 9 de la mañana te queda todo el infierno por delante, te quedan 5 días de infierno. Sí, sí. Entonces, claro, visitar el infierno 5 días seguidos es una cosa muy dura. Por eso el viernes es un poco más llevadero, ¿no? Pues, hago un infierno de un día, ¿no? Entonces, yo creo que los líderes empresariales, los directivos, las estructuras organizacionales tienen que crear ámbitos en los que la eficacia, la productividad, el valor añadido, todo esto sea muy potente. Pero tienen que ser ámbitos felices, de buen rollo. Y es más, estoy seguro que si hay un buen feeling, hay una buena sensación humana, es agradable ir al trabajo, te lo pasas bien incluso, la productividad, el trabajo, el valor añadido, todo eso crece. O sea, yo creo que la felicidad da dinero. Mi tesis es que la felicidad da dinero. A nivel individual, si yo soy más feliz, si estoy más bien, voy a firmar más contratos, porque la gente querrá estar a mi lado para compartir ese bienestar humano. Y si una empresa es feliz, seguro que se van a producir elementos de mucha más calidad. Claro. Mucha más calidad, ¿no? Sí, sí, está comprobado eso que has dicho de que la felicidad da dinero. Es decir, hay dos tesis que son erróneas, y por eso escribí el libro Dinero Feliz, y es que el dinero no da, una tesis errónea es el dinero no da la felicidad. Yeah. Bueno, y la pobreza tampoco. Seamos sinceros, pero bueno, estoy de acuerdo en que el dinero no da la felicidad. Y la otra tesis errónea es que el no dinero, pues también, ¿no? Que te va a dar la felicidad. Bueno, pues no sé, tampoco hasta donde yo sé, tampoco lo he comprobado. Pero sí es verdad que se han hecho investigaciones y las personas que son más felices son personas que tienen más éxito, que cobran más, que ganan más, que son más queridas, que viven más, que tienen más salud. Es decir, que la felicidad tiene un efecto, y este efecto es más éxito, más dinero, más riqueza, más prosperidad, claro, y más porque vida. Es que felicidad es prosperidad, ¿no, Raimon? Claro. O sea, felicidad para mí felicidad a veces es una palabra muy malintencionada, muy malograda, es una palabra que se ha banalizado, pero para mí la felicidad es la palabra más importante de todo el diccionario. O sea, felicidad para mí es una ecuación. Es esto más esto más esto más esto más esto igual a felicidad. O sea, para mí es la cuadratura del círculo, ¿no? Y felicidad significa, en resumen, salud mental, salud física, ganas de vivir, pasión por la vida. Es una celebración de la vida. Es creer que la oportunidad, que el milagro de estar vivos es algo maravilloso y que hay que aprovecharlo. Entonces, si tú crees que la vida es maravillosa y que hay que aprovecharla, la aprovechas de muchas maneras. Y al final es evidente que ganas más dinero. Sí. Porque estás más conectado con la vida, ¿no? Pues dicho esto, vamos a darles una pauta para ser felices. Ya que la felicidad da dinero, pues ahora vamos a ver cómo se crea esa felicidad, ¿no? De una forma muy sencilla y elemental de crear felicidad es con el agradecimiento. Es decir, vamos a agradecer cada día de nuestra vida 5 o 6 cosas, y simplemente con eso vamos a generar un estado de felicidad que va a durar 24 horas. ¿Por qué? Porque una persona que es agradecida es imposible que sea infeliz.
Lo repito, una persona que es agradecida es imposible que se sienta infeliz. Me encanta. Por lo tanto, vamos a hacer eso. Yo creo que es una tarea muy buena que nos van a agradecer todos. Te agradezco lo que acabas de decir y me has hecho feliz. Gracias, Raimon. Gracias a ti.